Hay días en los que te despiertas y antes incluso de abrir los ojos, tu mente ya está corriendo. No ha pasado nada todavía, no ha ocurrido ninguna noticia, no ha llegado ningún problema real. Y aún así por dentro, algo ya está inquieto. Tal vez no lo llamas ansiedad, tal vez solo dices que estás pensando mucho, que estás preocupado, que estás cansado por dentro. Pero lo que sientes es ese peso invisible en el pecho, esa sensación de que algo podría salir mal en cualquier momento, ese murmullo interno que no se calla, que repite escenarios, que te empuja a anticipar, a protegerte, a prepararte para un dolor que todavía no existe. Y en medio de todo eso, hay una lucha silenciosa que casi nadie ve, porque por fuera sigues funcionando, sigues trabajando, sigues hablando con los demás, sigues sonriendo cuando hace falta. Pero por dentro, tu corazón se siente en tensión constante, como si nunca pudiera soltar del todo. Tal vez incluso te has preguntado, ¿por qué me pasa esto si yo creo en Dios? ¿Por qué mi mente no descansa si trato de confiar? ¿Qué estoy haciendo mal? Hoy quiero decirte algo con suavidad y con verdad. Sentir ansiedad no te hace menos creyente. Tener una mente cansada no significa que tu fe sea débil. Lo que estás viviendo no es una señal de que Dios se alejó de ti. Es una señal de que tu corazón está en una batalla que necesita cuidado, no juicio. Porque esto que sientes no es solo un problema de pensamientos. Es una batalla por tu paz, por tu confianza, por tu descanso interior. Es una batalla por el lugar que Dios ocupa en medio de todo lo que te preocupa. La Escritura nos recuerda algo profundamente consolador. Dice en el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nota algo importante en esas palabras. No dice que Dios es un refugio solo cuando todo está en calma. Dice que es refugio en medio de la tribulación, en medio del ruido interno, en medio del miedo, en medio de la inquietud. Eso significa que Dios no te espera al final de tu ansiedad. Dios entra en ella contigo. Tal vez hoy llegaste a este video porque estás cansado de sentirte así, cansado de pensar demasiado, cansado de preocuparte por cosas que no puedes controlar, cansado de sentir que tu mente nunca se apaga del todo. Y quiero que sepas algo desde este primer momento. Este no es un espacio para exigirte más fe, no es un espacio para decirte que deberías ser más fuerte, más tranquilo, más espiritual. Este es un espacio para recordarte que no tienes que luchar solo, porque muchas veces creemos que la vida cristiana es aprender a controlarlo todo mejor. Controlar los pensamientos, controlar las emociones, controlar los miedos, controlar el futuro. Pero Dios no te llamó a ser el controlador de tu vida, te llamó a ser su hijo, y un hijo no carga solo, un hijo se refugia, un hijo descansa, un hijo aprende a confiar, incluso cuando no entiende. Tal vez hoy tu corazón se siente como una casa con demasiadas ventanas abiertas. Entra el miedo por una, entra la preocupación por otra, entra la duda por otra más, y tú te pasas el día tratando de cerrarlas todas, agotado sin lograrlo del todo. Pero Dios no viene a darte una lista de cosas que tienes que hacer mejor. Dios viene a quedarse contigo dentro de la casa, a traer calma con su presencia, no solo con respuestas. Este tiempo que estás a punto de vivir no es solo para escuchar palabras, es para empezar a soltar cargas, para dejar de cargar futuros que todavía no existen, para dejar de pelear con tu mente como si fuera tu enemiga, y empezar a dejar que Dios sea el refugio que Él mismo prometió ser. Porque tal vez la ansiedad que hoy te domina no es solo un problema que tienes que resolver, tal vez es un lugar donde Dios quiere encontrarte de una forma más profunda, más cercana, más real. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a escuchar una reflexión, vas a atravesar un camino que no empieza con técnicas para calmar la mente, sino con algo más importante, volver a poner tu corazón en el lugar donde siempre ha estado más seguro, en las manos de Dios. Respira. No tienes que correr aquí, no tienes que entenderlo todo ahora, solo tienes que quedarte y permitir que Dios, poco a poco, empiece a traer paz a ese lugar dentro de ti que lleva demasiado tiempo en guerra. Por eso te invito a quedarte hasta el final. Recorreremos el camino que Dios nos muestra para detener esa ansiedad que nos quiere dominar, y veremos unas prácticas espirituales que desarman la ansiedad. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad se vuelve tu lenguaje interno? Hay un punto en la vida
en el que la ansiedad deja de ser solo una emoción ocasional y empieza a convertirse en una forma de hablarte a ti mismo. Ya no es solo algo que sientes de vez en cuando, es la voz que te acompaña a lo largo del día, la que comenta cada decisión, la que anticipa cada paso, la que traduce cada silencio, cada demora, cada cambio en una posible amenaza. Tal vez no te has dado cuenta de cuándo empezó. No hubo una alarma, no hubo un momento claro. Solo, poco a poco esa voz se fue instalando. Y ahora incluso en los días tranquilos, tu mente sigue buscando algo por lo cual preocuparse. Te levantas por la mañana y lo primero que escuchas no es esperanza sino advertencia. Ten cuidado, no te confíes, algo puede salir mal, mejor prepárate para lo peor. Y así sin darte cuenta, la ansiedad se vuelve tu idioma interno, la forma en la que interpretas la vida, la manera en la que lees el mundo, la lente a través de la cual miras tu futuro. Hay personas que viven así durante tanto tiempo que ya no recuerdan cómo se siente pensar sin tensión, cómo se siente decidir sin miedo, cómo se siente esperar sin angustia. La ansiedad deja de ser una visita y se convierte en una habitación en la que pasas la mayor parte de tus días. Y lo más agotador de ese lugar no es solo el miedo, es la sensación constante de responsabilidad, como si todo dependiera de ti, como si bajas la guardia un segundo, algo terrible fuera a ocurrir. Pero aquí hay algo que necesitas entender con suavidad. Esa voz no es tu verdadera identidad, no es tu esencia, no es lo que Dios ve cuando te mira. Porque muchas veces la ansiedad se disfraza de sabiduría, se presenta como prudencia, como previsión, como responsabilidad. Te dice que pensar en todo lo malo que podría pasar es una forma de cuidarte. Pero hay una diferencia muy profunda entre cuidar y vivir en alerta constante. Cuidar protege, la alerta constante desgasta, y Dios no te creó para vivir desgastado por dentro. La Escritura nos recuerda algo que toca directamente este punto. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 25, «La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra». La congoja no solo entristece, abate, dobla por dentro, cansa el alma, y eso es exactamente lo que pasa cuando la ansiedad se vuelve tu lenguaje interno. Porque ahora no solo enfrentas los problemas reales de la vida, también enfrentas todos los problemas que tu mente imagina, los que podrían pasar, los que tal vez ocurran, los que alguien más vivió, los que viste en una historia ajena. Y cada uno de esos escenarios se convierte en una carga emocional real para tu cuerpo y tu corazón, aunque nunca llegue a suceder. Hay personas que viven agotadas no por lo que están viviendo, sino por todo lo que están temiendo vivir. Y en medio de eso, la fe empieza a sentirse lejana, no porque hayas dejado de creer en Dios, sino porque tu diálogo interno ya no incluye a Dios, incluye control, incluye prevención, incluye anticipación, pero rara vez incluye descanso. Te encuentras pensando cosas como, si no lo pienso yo, nadie lo va a pensar, si no me preparo me van a sorprender, si no anticipo voy a sufrir más, y sin darte cuenta te colocas en un lugar que no te corresponde. El lugar del vigilante constante, del protector absoluto, del que sostiene todo. Pero la Escritura nos muestra otra forma de vivir. Dice en el Salmo 127, versículo 1, «Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia». Nota la imagen. Hay una guardia que vela. Hay alguien que se mantiene despierto, que cuida, que observa, pero hay un límite. Si Dios no está en ese cuidado, la vigilancia se vuelve cansancio sin descanso, porque hay una diferencia muy grande entre colaborar con Dios y reemplazar a Dios en tu mente. Cuando la ansiedad se vuelve tu lenguaje interno, empiezas a hablarte como si fueras el único responsable del resultado, de tu familia, de tu trabajo, de tu salud, de tu futuro, de tu fe, de todo. Y eso es un peso que ningún ser humano puede cargar sin romperse. Tal vez por fuera nadie lo nota, tal vez sigue siendo funcional, tal vez sigue siendo el que resuelve, el que piensa, el que planea, el que anticipa. Pero por dentro, algo se está cansando, algo se está tensando, algo se está cerrando. Porque el corazón no fue diseñado para vivir en modo de emergencia permanente. Jesús habló directamente a este tipo de carga interior. Dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34,
No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Jesús no estaba diciendo que no planifiques, no estaba diciendo que seas irresponsable, estaba señalando un límite. Hay una carga que pertenece al hoy, y hay una carga que pertenece a Dios. Cuando cargas con las dos, el alma se dobla. La ansiedad como lenguaje interno hace que empieces a interpretar incluso las cosas buenas con sospecha. Si algo sale bien, piensas, seguro luego pasa algo malo. Si hay calma, piensas, esto no va a durar. Si recibes una bendición, piensas, ¿qué voy a perder ahora? Y así, incluso los momentos de paz se vuelven frágiles, porque los estás esperando perder. Pero Dios no te dio la paz para que la vivas con miedo, te la dio para que la habites con confianza. La Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Nota algo muy importante. La paz de Dios no solo guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Eso significa que Dios no solo quiere tocar lo que sientes, quiere tocar lo que te dices, quiere entrar en ese diálogo interno que hoy está dominado por el miedo, la anticipación y la presión, y empezar a sembrar otra voz, una voz que no grita, que no acusa, que no amenaza, sino que recuerda. Recuerda que no estás solo, que no eres el sostén del mundo, que no tienes que cargar con todo, que hay un Dios que cuida incluso cuando tú duermes. Tal vez hoy, si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que muchas de tus oraciones se han convertido en listas de preocupaciones, más que en espacios de descanso. Y Dios no rechaza eso, pero tampoco quiere que te quedes ahí. Porque orar no es solo decirle a Dios todo lo que podría salir mal, también es dejar que Él te recuerde todo lo que sigue en sus manos. Cuando la ansiedad se vuelve tu lenguaje interno, la fe se vuelve un esfuerzo, una tarea, una disciplina pesada. Pero Dios quiere devolverte algo más sencillo, más humano, más cercano. Quiere devolverte la posibilidad de respirar sin culpa, de confiar sin explicarte todo, de descansar sin sentir que estás fallando. Tal vez hoy este bloque no te está dando una solución rápida, y está bien, porque algunas batallas no se ganan con una técnica, se ganan con un cambio de voz, no solo con lo que le dices a Dios, sino con lo que te dices a ti mismo cuando nadie más te escucha. Y si hoy tu lenguaje interno ha sido el de la ansiedad por mucho tiempo, no te juzgues por eso, no te culpes por eso. Tal vez fue la forma que encontraste de sobrevivir, de protegerte, de mantenerte en pie. Pero hoy, poco a poco, Dios quiere enseñarte otro idioma. El idioma de la confianza, el idioma del descanso, el idioma de la entrega, no para que dejes de pensar, sino para que dejes de cargar solo. Y ese aprendizaje no empieza de golpe, empieza con algo muy pequeño, con una oración sencilla, con una frase honesta, con un suspiro que dice, «Señor, esta voz en mi cabeza ya me cansó, enséñame a escuchar la tuya». Y cuando esa oración empieza a hacerse espacio, aunque sea lentamente, el lenguaje interno comienza a cambiar, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas sin Dios en medio de ellos. Y eso poco a poco empieza a traer un tipo de calma que la ansiedad nunca pudo darte. Pero, ¿qué es lo que la ansiedad te hace cargar que no te corresponde? Hay un cansancio que no viene del cuerpo, no viene de haber trabajado demasiado, no viene de haber caminado largas distancias, viene de haber cargado cosas que nunca fueron tuyas para cargar. La ansiedad tiene una forma muy particular de hacerte sentir responsable de todo, de las decisiones de otros, de los resultados que aún no existen, de los problemas que todavía no han ocurrido, de los sentimientos de personas que amas, de procesos que solo Dios puede dirigir. Y sin darte cuenta, tu corazón se convierte en un lugar de almacenamiento, un espacio donde se van acumulando preocupaciones, temores, expectativas y escenarios que no te pertenecen, pero que sientes como si fueran tu obligación. Tal vez hoy te descubres pensando cosas como, si yo no lo pienso, nadie lo va a hacer. Si yo no me adelanto, algo va a salir mal. Si yo no cargo con esto, todo se va a caer. Y esa manera de pensar se siente responsable, se siente madura, se siente como amor. Pero muchas veces por debajo de esa capa hay una carga que te está rompiendo por dentro. Porque hay una diferencia profunda entre amar y cargar con todo,
entre cuidar y convertirte en el sostén absoluto de todo lo que te rodea. La ansiedad te empuja a ocupar un lugar que no te corresponde, el lugar de Dios. No porque quieras reemplazarlo, sino porque sientes que si no estás vigilante, si no estás atento, si no estás anticipando, algo malo va a pasar. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir como si el mundo dependiera de tu mente, de tu capacidad de prever, de tu habilidad para controlar. Pero hay un peso en esa forma de vivir que el alma no puede sostener por mucho tiempo. La Escritura nos recuerda una verdad que corta directamente al corazón de esta carga. Dice en el Salmo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Nota algo muy importante. No dice «administra tu carga», no dice «organiza tu carga», no dice «hazla más liviana», dice «échala». Porque hay cosas que no se aligeran, se entregan. Pero la ansiedad no te deja soltar. Te dice que soltar es ser irresponsable, que entregar es rendirse, que confiar es exponerte al dolor. Y entonces te quedas con cosas que no te pertenecen. El futuro de tus hijos, las decisiones de tu pareja, la respuesta de alguien que amas, el resultado de un proceso que está fuera de tus manos, el tiempo de Dios. Cargas con eso en tu mente, lo llevas a la cama, lo despiertas contigo en la madrugada, lo repasas una y otra vez durante el día. Y lo más agotador no es solo el peso, es la sensación de que si sueltas todo se va a desmoronar. Pero aquí hay algo que necesitas escuchar con cuidado y verdad. Hay cosas que se desmoronan precisamente porque las estás cargando tú. No porque seas débil, sino porque nunca fuiste diseñado para sostenerlas. Jesús habló de esto cuando dijo algo que suena sencillo, pero es profundamente liberador. Dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús no llamó a los que tenían todo bajo control, llamó a los cargados, a los cansados, a los que ya no podían más. Eso significa que hay un tipo de cansancio que no se quita con dormir, se quita con soltar. Pero soltar da miedo, porque soltar se siente como perder el control, y la ansiedad se alimenta precisamente de la idea de control. Te hace creer que si piensas suficiente, si analizas suficiente, si te preocupas lo suficiente, vas a evitar el dolor. Pero la realidad es otra. Preocuparte no evita el dolor, solo lo adelanta. Y mientras lo adelantas te lo llevas puesto todos los días, aunque nunca llegue a pasar. Hay personas que hoy están agotadas emocionalmente por cosas que todavía no han ocurrido, por conversaciones que aún no existen, por pérdidas que solo viven en su mente, por futuros que Dios todavía no ha escrito. Y eso es un peso muy grande para un corazón humano. La ansiedad también te hace cargar con la imagen que otros tienen de ti, con la expectativa de no fallar, de no decepcionar, de no mostrar debilidad, de no decir no. Y entonces te conviertes en el que siempre puede, el que siempre está, el que siempre sostiene, el que siempre resuelve. Pero por dentro, algo se va cansando, algo se va vaciando, algo se va quedando sin fuerzas. Porque incluso Jesús, el Hijo de Dios, no cargó con todo, no sanó a todos, no respondió a todas las demandas, no se quedó con todas las multitudes. Muchas veces se retiró, descansó, oró en soledad, dijo no, y si Él no cargó con todo, ¿por qué tú sientes que debes hacerlo? La Escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, «Todo tiene su tiempo». Eso incluye el tiempo de cargar y el tiempo de soltar. Pero la ansiedad te roba el tiempo de soltar. Te mantiene en un estado de tensión constante, como si cada momento fuera una emergencia. Y vivir así no solo te cansa, te va cerrando el corazón. Porque cuando cargas demasiado, empiezas a vivir a la defensiva, a la expectativa, a la sospecha. Te cuesta disfrutar lo que sí está bien porque estás ocupado protegiéndote de lo que podría salir mal. Y Dios no te creó para vivir así. La Escritura nos muestra una imagen muy distinta de la vida con Él. Dice en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estar quieto no significa que no hagas nada. Significa que reconoces algo muy profundo. No todo depende de ti. Hay batallas que no te corresponden. Hay decisiones que no puedes forzar. Hay tiempos que no puedes acelerar. Hay corazones que no puedes cambiar. Hay resultados que no puedes producir. Y cuando intentas hacerlo, te rompes. La ansiedad te hace cargar incluso con la imagen de Dios.
Te hace pensar que si tú no oras suficiente, si tú no haces lo suficiente, si tú no te esfuerzas lo suficiente, Dios no va a actuar. Como si Él estuviera esperando tu rendimiento para moverse. Pero la Escritura muestra otra cosa. Muestra a un Dios que actúa por amor, no por presión, por fidelidad, no por exigencia. Dice en el Salmo 121, versículo 4, «No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Eso significa algo muy simple y muy profundo. Mientras tú duermes, Dios sigue cuidando. Mientras tú descansas, Dios sigue obrando. Mientras tú sueltas, Dios sigue sosteniendo. Y tal vez una de las cosas más sanadoras que puedes aprender es esta. No eres imprescindible para que Dios sea Dios. Eso no te hace menos valioso, te hace más libre, porque entonces puedes amar sin cargar, cuidar sin controlar, acompañar sin salvar, confiar sin vigilar. La ansiedad te ha hecho cargar con la idea de que si tú no sostienes, todo se cae. Pero la fe te invita a creer algo distinto. Aunque tú sueltes, Dios sigue sosteniendo. Tal vez hoy este bloque no te está diciendo exactamente qué soltar, pero sí te está invitando a preguntarte algo muy honesto. ¿Qué estoy cargando que no me corresponde? El futuro, la opinión de los demás, el resultado de una oración, el proceso de alguien que amas, un tiempo que solo Dios puede manejar. Y tal vez, solo tal vez, el descanso que tanto has estado buscando no viene de hacer menos, sino de soltar más. Soltar no es rendirse, es confiar, no es abandonar, es entregar. No es dejar de amar, es dejar de cargar como si fueras Dios. Y cuando empiezas a hacer ese movimiento, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, algo en el interior comienza a aflojarse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los estás enfrentando solo. Y eso, para un corazón cansado, es el inicio de una paz que la ansiedad nunca pudo darte. Pero hoy te invito a tener presente esta verdad. Dios no te calma a gritos, te calma con presencia. Hay momentos en los que esperas que Dios te hable fuerte, que te dé una respuesta clara, que te muestre un camino preciso, que te diga exactamente qué hacer para que todo se calme por dentro. Y cuando eso no pasa, cuando no hay una voz audible, cuando no hay una señal espectacular, cuando no hay una solución inmediata, tu corazón empieza a pensar que Dios está lejos. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con suavidad y profundidad. Dios no te calma a gritos, Dios te calma con su presencia. La ansiedad muchas veces busca ruido, busca palabras que tapen el miedo, busca explicaciones que apaguen la incertidumbre, busca instrucciones que te devuelvan la sensación de control. Pero la paz que Dios da no siempre llega como información, muchas veces llega como compañía. La Escritura nos muestra esto de una forma muy hermosa en la historia del profeta Elías. Elías estaba cansado, agotado emocionalmente, al límite de sus fuerzas, esperando que Dios se manifestara de una manera poderosa. Y dice la Escritura que vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Eso nos enseña algo muy profundo. Cuando estás agotado por dentro, Dios no siempre se presenta con fuerza. Muchas veces se presenta con ternura. Porque hay corazones que no necesitan impacto, necesitan cuidado. Hay almas que no se calman con respuestas rápidas, se calman con presencia constante. Tal vez hoy estás esperando que Dios te dé una explicación completa de tu proceso, que te muestre el final de la historia, que te asegure que todo va a estar bien con detalles y fechas. Pero Dios, que conoce la fragilidad de tu interior, sabe que a veces una explicación más no te tranquilizaría, te cargaría más. Porque cuando el alma está cansada, no necesita más información, necesita más compañía. La Escritura dice en el Salmo 23, versículo 4, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Nota lo que no dice. No dice porque tú me explicarás todo. No dice porque tú me sacarás de inmediato. Dice porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios no siempre cambia el escenario, pero siempre cambia cómo lo atraviesas. Hay momentos en los que tú quieres que Dios te calme quitando la tormenta, pero Dios decide calmarte caminando contigo dentro de ella. Y eso, aunque no suene tan espectacular, es mucho más profundo.
Porque si la tormenta se va, pero tú sigues solo por dentro, la paz no dura. Pero si la presencia de Dios se queda contigo, aunque la tormenta continúe, tu interior empieza a encontrar un refugio que no depende del clima externo. Jesús mostró esto de una manera muy clara cuando estaba con sus discípulos en la barca. El viento era fuerte, las olas golpeaban, el miedo llenaba el corazón de todos, y Jesús no estaba dando instrucciones, no estaba gritando órdenes, estaba ahí. Dormía, no porque no le importara la tormenta, sino porque sabía algo que ellos habían olvidado. La presencia de Dios en la barca era más fuerte que la tormenta fuera de ella. Muchas veces tú estás buscando que Dios te calme con palabras, cuando en realidad Él ya te está calmando con cercanía. Pero la ansiedad no siempre sabe reconocer la presencia. Está tan enfocada en la solución que no ve al acompañante. Y aquí hay algo muy importante que necesitas entender. Dios no siempre viene a tu vida como respuesta. Muchas veces viene como compañía. La Escritura dice en el Salmo 34, versículo 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». No dice que esté cerca de los que ya se sienten bien. Dice que está cerca de los quebrantados. Eso significa que en tu momento de mayor fragilidad, Dios no da un paso atrás, da un paso adelante. Tal vez hoy te sientes cansado de orar pidiendo que todo cambie, cansado de pedir que se vayan los pensamientos, cansado de pedir que se acaben las preguntas, y Dios, en lugar de cambiar todo de golpe, se sienta contigo en medio de eso, como alguien que no te habla mucho pero que no se va, porque hay silencios que no son ausencia, son presencia que abraza. La Escritura dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17, «El Señor tu Dios está en medio de ti, callará de amor». Dios calla de amor, no porque no tenga nada que decir, sino porque a veces el amor se expresa mejor con permanencia que con palabras. Hay personas que te aman tanto que no necesitan darte un discurso, solo se quedan. Así actúa Dios contigo cuando tu interior está agitado. No te grita desde el cielo, no te presiona para que te arregles rápido, no te exige que te tranquilices, se queda. Y esa permanencia con el tiempo empieza a hacer algo que ninguna técnica puede hacer, empieza a sanar la raíz del miedo. Porque muchas veces la ansiedad no viene de lo que está pasando afuera, viene del temor de estar solo adentro. Pero cuando descubres que no estás solo, aunque el problema siga, algo cambia. La Escritura dice en Isaías, capítulo 43, versículo 2, «Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán». No dice, no pasarás por las aguas, dice cuando pases. La promesa no es ausencia de dificultad, es presencia en la dificultad. Dios no te calma a gritos porque no quiere asustar tu corazón. Te calma con presencia porque quiere enseñarte a descansar en alguien, no solo en una solución. Hay procesos en los que Dios podría intervenir de manera inmediata, y a veces lo hace. Pero hay otros en los que decide quedarse contigo en el camino. No porque no tenga poder para cambiar las cosas, sino porque quiere formar algo dentro de ti que no se forma cuando todo se resuelve rápido. Una confianza que no depende de las circunstancias. La presencia de Dios es un tipo de paz que no grita, no se impone, no se fuerza, es como una luz suave en una habitación oscura. No elimina la noche de golpe, pero te permite ver lo suficiente para dar el siguiente paso. Tal vez hoy no necesitas una gran respuesta, tal vez no necesitas un milagro inmediato, tal vez lo que más necesita tu corazón cansado es saber que Dios no se fue y no se ha ido. La Escritura dice en el Salmo 121, versículo 5, «El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha». Una sombra no se va cuando te detienes, no se va cuando te cansas, no se va cuando te quedas quieto. Una sombra permanece cerca. Así está Dios contigo, no corriendo delante de ti exigiéndote que avances, no mirándote desde lejos esperando que te recompongas, a tu lado. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, algo en el interior se afloja, no porque todo se haya resuelto, sino porque ya no lo estás atravesando solo. La paz de Dios no siempre llega como un momento emocional fuerte. Muchas veces llega como una sensación suave y constante de compañía, como saber que, aunque hoy no entiendas, alguien camina contigo. Y esa verdad, cuando se queda en el corazón, empieza a calmar lo que ninguna palabra pudo calmar. Si hoy estás esperando que Dios te hable fuerte, que te sacuda, que te dé una señal clara,
Detente un momento. Tal vez Dios ya te está hablando de otra manera, con su cercanía, con su permanencia, con su fidelidad silenciosa, porque Dios no te calma a gritos, te calma con presencia, y su presencia, aunque no haga ruido, tiene el poder de sostenerte cuando todo lo demás tiembla. Pero, ¿qué sucede cuando tu mente imagina futuros que Dios no ha escrito? Hay un punto muy delicado en la experiencia de la ansiedad en el que la mente deja de habitar el presente y empieza a vivir en un mañana que todavía no existe. No es un mañana real, no es un futuro que esté ocurriendo ahora mismo. Es un mañana construido por el miedo, por la inseguridad, por la necesidad profunda de anticiparse al dolor antes de que llegue. En ese punto, la mente comienza a hacer preguntas que parecen responsables, incluso sabias, pero que en el fondo desgastan el alma. Preguntas como, ¿y si esto sale mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si nunca cambia? ¿Y si Dios no responde como espero? Al principio parecen solo pensamientos pasajeros, pero poco a poco esas preguntas dejan de ser simples posibilidades y se convierten en historias internas completas. Son historias con principio, desarrollo y final, historias con desenlaces tristes, con escenarios de pérdida, con imágenes de fracaso, con conversaciones que nunca ocurrieron y despedidas que nadie dijo. Y mientras esas historias se repiten en tu mente, el cuerpo comienza a reaccionar como si ya fueran reales. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, el descanso se interrumpe, la paz se retira, no porque algo esté pasando afuera, sino porque algo está pasando adentro. Muchas personas viven agotadas no por lo que están enfrentando hoy, sino por todo lo que su mente cree que va a enfrentar mañana. Caminan con el peso de un futuro que Dios todavía no ha escrito, y esa carga es especialmente pesada, porque no tiene forma, no tiene límite, no tiene un final claro. Es una carga que se renueva cada día con nuevos escenarios, nuevas preocupaciones y nuevos temores. La mente imagina futuros por una razón que parece noble. Quiere protegerte, quiere prepararte, quiere evitarte el dolor. Pero el problema es que la mente no sabe dónde detenerse. Empieza con una precaución razonable y termina en una catástrofe completa. Empieza con un «y si esto no funciona» y termina en un «todo se va a derrumbar». Y mientras más tiempo pasas en ese futuro imaginado, más autoridad le das sobre tu presente. La Escritura nos recuerda algo muy importante cuando dice que muchos son los pensamientos en el corazón del ser humano, pero que el consejo del Señor permanece. Eso significa que no todo pensamiento que aparece en tu mente tiene la misma autoridad. No todo escenario merece tu atención. No toda historia interna merece tu energía. Hay pensamientos que son solo eso, pensamientos. No son profecías, no son advertencias divinas, no son señales del cielo, son construcciones humanas nacidas del miedo. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que por pensar algo eso tiene que ser cierto, que por sentir temor eso tiene que ser una señal, que por imaginar un escenario negativo eso tiene que ser una advertencia de Dios. Pero Dios no se comunica con tu vida a través del miedo constante. Dios se comunica a través de su verdad, a través de su presencia, a través de su fidelidad que no cambia con tus pensamientos. La Escritura nos recuerda una promesa muy clara cuando dice que no tengamos temor, porque Dios está con nosotros, que no desmayemos, porque Él es quien nos esfuerza, quien nos ayuda y quien nos sostiene. Nota algo importante en esa promesa. Dios no dice que no habrá cosas difíciles, no promete un camino sin retos, promete su presencia en medio de ellos, promete acompañamiento, no ausencia de problemas. Pero cuando tu mente imagina futuros sin Dios, esos futuros se vuelven oscuros, pesados, amenazantes, porque un futuro sin la presencia de Dios siempre se siente como un abismo. Muchas veces la ansiedad no viene de lo que Dios está haciendo en tu vida, sino de lo que temes que Dios no haga. Temes que no llegue, que no responda, que no intervenga, que no te sostenga. Y desde ese temor, tu mente empieza a escribir historias donde Dios no aparece. Pero esas historias no vienen del cielo, vienen del miedo. Por eso la Escritura nos invita a encomendar nuestro camino al Señor y a confiar en Él. Encomendar el camino no es solo entregarle el hoy, es entregarle también el mañana. Es decirle, Dios, este futuro que estoy imaginando, este escenario que me está robando la paz, no lo quiero cargar yo.
lo pongo en tus manos. Porque hay futuros que tú no puedes sostener, y hay futuros que tú no necesitas conocer todavía. Jesús mismo habló de esto cuando dijo que no nos preocupemos por el día de mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el hoy ya tiene suficiente carga. Cuando intentas vivir hoy con el peso de mañana, te rompes por dentro. Hay personas que viven con la mente siempre adelantada, siempre proyectando, siempre anticipando, siempre preparándose para lo peor. Y aunque parece una forma de ser responsable, muchas veces es una forma de vivir cansado, porque estás peleando batallas que aún no existen, llorando pérdidas que no han ocurrido, resistiendo dolores que tal vez nunca llegarán. La Escritura nos recuerda que el corazón confiado no se define por la ausencia de malas noticias, sino por la presencia de confianza en Dios. No se trata de vivir desconectado de la realidad, sino de vivir conectado con Dios dentro de la realidad. Hay una gran diferencia entre planear y preocuparse. Planear es actuar con sabiduría en el presente. Preocuparse es sufrir en el presente por un futuro que no ha llegado. La mente imagina futuros que Dios no ha escrito porque quiere tener control, quiere asegurarse, quiere protegerse, pero hay algo que necesitas aceptar con humildad y descanso. Tú no fuiste creado para cargar el futuro, fuiste creado para caminar con Dios en el presente. La Escritura nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana, no toda la vida de una sola vez. Dios te da gracia para hoy, fuerza para hoy, luz para hoy. Cuando intentas vivir hoy con la gracia de mañana, te sientes vacío, porque la gracia de mañana aún no ha sido entregada. Hay futuros que Dios no te muestra, no porque quiera ocultarte algo, sino porque quiere enseñarte a confiar. La confianza se forma cuando caminas sin ver todo el camino, pero sigues dando el siguiente paso. Muchas veces Dios no te da un mapa completo, te da una presencia fiel. Cuando tu mente empieza a imaginar futuros que te asustan, necesitas hacer una pausa y preguntarte con honestidad, ¿esto está pasando ahora o solo está pasando en mi mente? Esa pregunta puede parecer simple, pero tiene un poder enorme porque te trae de regreso al presente, al único lugar donde realmente puedes encontrarte con Dios. Dios no habita en el futuro imaginado por el miedo. Dios habita en el hoy. Es en el hoy donde te sostiene. Es en el hoy donde te fortalece. Es en el hoy donde te acompaña. Hay pensamientos que necesitan ser escuchados y hay pensamientos que necesitan ser entregados. No todo lo que pasa por tu mente necesita ser analizado. Algunas cosas solo necesitan ser soltadas en las manos de Dios. Cuando tu mente imagina futuros que Dios no ha escrito, vuelve a una verdad sencilla y profunda. Dios no se pierde en el tiempo. Dios no llega tarde. Dios no abandona en el camino. Él guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Tal vez hoy tu mente esté llena de escenarios que te inquietan. Tal vez estés viviendo en un "y sí" constante. Detente un momento, respira y recuerda esto. No todo lo que imaginas es lo que Dios ha escrito. Y lo que Dios ha escrito para ti no nace del miedo, nace del amor. Y cuando decides confiar en ese amor, aunque no entiendas el camino, algo empieza a aquietarse por dentro. No porque el mañana se haya resuelto, sino porque ya no lo estás cargando solo. Porque ahora caminas en el hoy con la presencia de Dios, y ese hoy con Dios a tu lado es suficiente para dar el siguiente paso. Ahora veremos las prácticas espirituales que desarman la ansiedad. La ansiedad no siempre se va con una sola oración, no siempre se apaga con una frase bonita, ni desaparece de golpe, como si alguien bajara un interruptor invisible. Muchas veces, la ansiedad se va desarmando con prácticas pequeñas, constantes y sencillas que, poco a poco, le enseñan al alma a volver a descansar en Dios. No se trata de técnicas vacías ni de fórmulas rápidas. Se trata de espacios donde tu corazón vuelve a colocarse bajo el cuidado del Padre. Porque la vida espiritual no es solo creer en Dios en los momentos grandes o en las crisis intensas. Es aprender a vivir con Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo repetido, en lo que haces cada día cuando nadie te ve. Y es precisamente ahí, en esas prácticas silenciosas, donde la ansiedad empieza a perder su fuerza. La primera práctica es algo que parece obvio, pero que muchos creyentes olvidan cuando están cansados: detenerte en la presencia de Dios sin pedir nada. La mayoría de las veces te acercas a Él con una lista, con una urgencia, con una necesidad
o con una pregunta. Y eso está bien. Dios escucha tus peticiones. Pero hay momentos en los que tu alma no necesita respuestas, necesita presencia. La Escritura nos recuerda en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estar quieto no es dejar de pensar, es dejar de correr. Es sentarte con Dios sin agenda, sin exigencias y sin prisa. Solo estar. Hay algo profundamente sanador en aprender a decir, «Señor, hoy no vengo a pedirte nada, solo vengo a estar contigo». Ese espacio le enseña a tu corazón que Dios no es solo un solucionador de problemas, es un refugio. La segunda práctica que desarma la ansiedad es nombrar lo que sientes delante de Dios con honestidad. Muchos creyentes oran tratando de sonar fuertes, confiados o espirituales. Pero Dios no necesita un lenguaje bonito, necesita un corazón sincero. La Escritura dice en el Salmo 62, versículo 8, «Derramad delante de Él vuestro corazón». Derramar el corazón no es organizar tus palabras, es dejarlas salir. Decir estoy cansado, estoy asustado, no entiendo, me siento débil, me duele esto que está pasando. Hay algo que se libera por dentro cuando dejas de fingir fortaleza delante de Dios, porque la ansiedad muchas veces se alimenta del esfuerzo por aparentar que estás bien cuando no lo estás. Dios no te pide que seas fuerte frente a Él, te pide que seas real. La tercera práctica es entregar tus pensamientos, no solo tus problemas. La mayoría de las personas le entrega a Dios las situaciones externas, el trabajo, la familia, la salud, el dinero o las decisiones, pero siguen cargando por dentro los pensamientos que esas situaciones producen. La Escritura dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros». No dice controlando la ansiedad, dice echándola. Eso implica soltar los pensamientos repetitivos, las preocupaciones constantes y los escenarios que se repiten en tu mente. Puedes hacer algo simple pero poderoso. Nombrar tus pensamientos delante de Dios y luego decir con intención, «Lo dejo en tus manos», no como una frase automática, sino como una decisión interna. La cuarta práctica que desarma la ansiedad es recordar lo que Dios ya ha hecho. La ansiedad siempre vive mirando hacia adelante con miedo. La fe se fortalece mirando hacia atrás con gratitud. Cuando recuerdas los momentos en los que Dios te sostuvo, te acompañó, te abrió camino o te dio fuerzas, algo cambia en tu interior. La Escritura dice en el Salmo 103, versículo 2, «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». No olvidar es una práctica espiritual, es intencional. Puedes detenerte y preguntarte, ¿de qué me ha sacado Dios? ¿Qué situaciones pensé que no iba a superar y aquí estoy? La memoria espiritual le recuerda a tu corazón que Dios no empezó a cuidarte hoy, lo ha hecho desde siempre. La quinta práctica es cuidar el ritmo de tu vida. Muchas personas oran, leen la Biblia y creen en Dios, pero viven a un ritmo que su alma no puede sostener. Siempre apurados, siempre ocupados, siempre corriendo. Y luego se preguntan por qué están ansiosos. Jesús mismo invitó a sus discípulos a apartarse un poco y descansar. Descansar no es solo dormir, es permitirte espacios donde no produces, no resuelves y no respondes, espacios donde simplemente eres. La sexta práctica es alimentar tu mente con la palabra, no solo con noticias, problemas y pensamientos. La mente siempre se llena de algo. Si no se llena de verdad, se llena de temor. Meditar en la palabra no es leer rápido, es quedarte con una frase, repetirla y dejar que baje al corazón. Puedes llevar un solo versículo contigo durante el día y volver a él cuando los pensamientos se aceleran. La séptima práctica es aprender a respirar en la presencia de Dios. Respirar lento y consciente mientras recuerdas, Dios está aquí. Cada respiración puede convertirse en una oración silenciosa. Inhalo tu paz, exhalo mi carga. La octava práctica es no caminar solo. La ansiedad se vuelve más fuerte en el aislamiento. Hablar con alguien de confianza, pedir oración y compartir lo que sientes no es falta de fe, es sabiduría espiritual. La novena práctica es aceptar que la ansiedad no define quién eres, no es tu identidad. Eres amado, sostenido y cuidado por Dios. La ansiedad es algo que experimentas, no algo que eres.
Y la última práctica es perseverar con ternura contigo mismo. No te exijas sanarte rápido. Dios es paciente contigo. Aprende a ser paciente contigo también. Desarmar la ansiedad no es una batalla de un solo día, es un camino. Y mientras caminas ese camino, hay una verdad que no cambia. Dios no te observa desde lejos, camina contigo. En tus prácticas sencillas, en tus oraciones torpes, en tus silencios y en tus descansos. Y poco a poco, sin que notes el momento exacto, la ansiedad deja de ser la voz más fuerte y la presencia de Dios comienza a ocupar ese lugar. Porque tu corazón ha aprendido a descansar en manos seguras, y esas manos, las de Dios, nunca te sueltan. Antes de continuar hacia la oración, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si hoy la ansiedad ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy pongo mi mente y mi descanso en tus manos. No es solo una frase, es una entrega, es un acto de confianza. Y si lo deseas, comparte también aquello que hoy te preocupa, eso que pesa en silencio. Aquí somos una comunidad que ora, que acompaña, que sostiene. Nadie camina solo en este espacio. Cada carga compartida pierde fuerza. Ahora respira profundo y acompáñame en esta oración, para rendir juntos nuestra mente y nuestro corazón delante de Dios. Señor, aquí estoy delante de ti, con la mente cansada y el corazón inquieto. No vengo a demostrarte fuerza, no vengo a mostrarte control. Vengo tal como estoy, con pensamientos que corren más rápido que mi paz, con preocupaciones que se acumulan en silencio y con un alma que necesita descanso. Tú me conoces por dentro, conoces lo que digo en voz alta y también lo que guardo en lo más profundo. Hoy no vengo a esconder nada delante de ti, hoy vengo a entregarlo todo. Padre, reconozco que muchas veces he querido sostener lo que no me corresponde. He cargado futuros que no existen, problemas que no han llegado y miedos que solo viven en mi mente. He intentado calmarme con mis propias fuerzas y he terminado más cansado. Por eso hoy suelto el control, suelto la prisa, suelto la necesidad de entenderlo todo. Hoy decido confiar en ti, incluso cuando no veo el camino completo. Así como está escrito en tu palabra, hoy lo creo con fe en mi corazón. La Escritura dice en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Señor, hoy te presento mis peticiones, pero sobre todo te entrego mis pensamientos. Guarda mi mente, guarda mi corazón, rodea mi interior con tu paz, esa que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia. Padre, cuando la ansiedad me visite en silencio, recuérdame que no estoy solo. Cuando el miedo intente tomar espacio en mi mente, recuérdame que tú sigues siendo Dios. Cuando mi corazón se canse de esperar, recuérdame que tus tiempos son perfectos, aunque yo no los entienda. Hoy elijo creer que tú no solo ves mi lucha, sino que caminas conmigo dentro de ella. Así como está escrito en tu palabra, hoy también lo declaro con confianza. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Señor, hoy me sostengo en esa promesa, no porque me sienta fuerte, sino porque sé que tú lo eres. Padre, enséñame a descansar en ti cuando mi mente no se calla. Enséñame a confiar cuando mis pensamientos quieren correr hacia el peor escenario. Enséñame a respirar tu presencia cuando el corazón se acelera. Hoy no te pido que quites todos los problemas, te pido que pongas tu paz dentro de mí, para poder caminar con esperanza aún en medio del proceso. Señor, gracias porque no me exiges perfección, me ofreces compañía. Gracias porque no me pides que tenga todo resuelto, me invitas a venir a ti tal como estoy. Hoy pongo mi vida, mis preocupaciones, mis miedos y mi futuro en tus manos, y en lugar de ansiedad, recibo tu descanso. Me rindo a tu cuidado, me rindo a tu amor, me rindo a tu paz. Amén. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo sencillo, pero profundamente verdadero. No caminas solo. Aunque hoy tu mente esté cansada y tu corazón inquieto,
Dios sigue contigo en cada paso, incluso en los que das con miedo. Que su paz te envuelva esta noche, que su presencia te sostenga en cada decisión, y que su amor te recuerde que hay esperanza para tu mañana.